me desespera el hecho de que estén ahí sin pagar y todos creen que son propietarios. ¿Existe un vacío legal entre arrendadores y arrendatarios? ¿Quién protege al dueño de una propiedad cuando el arrendatario no quiere pagar y el plazo adeudado excede sobradamente lo acordado? ¿Cuál es el apoyo de la justicia? ¿Cuál es la consecuencia para estas personas que intentan vivir gratis? Cansada de los arrendatarios de una vivienda, Marta Blanchet tomó un megáfono y se encargó de denunciar a los vecinos morosos. 89 vive doña Marlene Amador, que lleva 1 año y medio sin pagar el arriendo, ni Chilectra, ni Aguas Andinas, está totalmente atrasada. Un equipo de mañaneros fue a visitar un caso que excede de todo límite. En la comuna de La Cisterna, Marta Blanchet, corredora de propiedades, está hastiada de que los arrendatarios de una vivienda a su cargo le deban el pago mensual hace más de 2 años en una deuda que asciende a los 8 millones de pesos. Llevan 2 años sin pagar, con un montón de chamullos, la verdad. He hecho muchas cosas durante este tiempo. Está con abogado, que tomó la dueña tomó un abogado. Siempre yo preguntaba a la oficina del abogado qué pasaba, pero es muy lento. No sé si el abogado es el lento o la ley es la lenta. Entonces ya no hay qué más hacer. Marta es una representante de muchas personas que viven en esta misma circunstancia, una realidad abusiva y fuera de toda ley. Es por eso que la acompañamos a la casa que usurpan estos deudores, para conocer un poco más de cerca este complejo problema y de la funa que hace un par de días les hizo. Vamos a ver si nos reciben. Está acá la señora Marta preguntando por Marcelo, por Marlene Amador, quienes deben más de 2 años de arriendo de esta casa, ubicada en Abel González, comuna de La Cisterna. Es impresionante, saben, pues entonces en realidad no dan la cara, por supuesto. Solamente la otra vez cuando yo estaba sola, ahí me salió a filmar, ahí no pensó que iban a haber canales de televisión o algo que lo... El timbre ya lo cortaron de adentro, parece. Pese a la insistencia, nadie salió a la casa a dar una respuesta. Falta de recursos o abusos. La verdad es que se desconocen los verdaderos motivos por los que estos vecinos continúan viviendo gratis en el inmueble. ¿Cuál es la opinión de los vecinos acerca de esta casa? Bueno, justamente los vecinos del lado no están muy conformes con el comportamiento de ellos. No sé, es primera vez que supe cuando viene ese día a hacer la funa. ¿Qué le parece que deben 2 años de arriendo a sus vecinos? No me parece bien, pero no me meto en eso. No me parece bien. Hay que ser honrado en la vida. ¿Existe alguna ley que ampare y proteja los derechos de quien arrienda? ¿Cómo puede quedar una persona impune aprovechándose de la paciencia de otros al no cumplir con sus compromisos de pago? Le preguntamos a Marta, quien como corredora de propiedades conoce las formalidades del tema. No ayuda mucho la ley. La ley, encuentro yo que aquí quienes somos nosotros los intermediarios, somos los que aprovechamos, yo creo, de que se cumpla, o hacemos todo lo posible porque se cumpla en lo que nosotros nos metemos, ya que nos pagan por administrar las propiedades. Hacemos todo lo posible porque se cumpla como corresponde, pero la ley no ayuda mucho. Esperemos que cada vez sean menos los que ilegalmente se apropian de lo ajeno y no cumplen con sus responsabilidades, y ojalá también sean menos las personas como Marta quienes tengan que extremar recursos para hacérselos saber. Y ahora todos saben, toda la calle de Abel González sabe que la casa 089 donde vive Marlene Amador y su marido y sus hijos viven gratis. ¿Sí? Arrendatarios en fuga, y Carlos Durán está con nosotros, abogado. Bienvenido. ¿Cómo Hola estás? Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Tenemos hartas preguntas y que queremos presentarlas. Vamos con la primera y que tiene que ver justamente con lo que significa... Ahí está.
¿Pueden pedirme la casa a los 6 meses de arrendada? Yo creo que la respuesta sería depende, si es que... Hay un contrato de por medio. Exacto, y el plazo es de 6 meses, claro, se podría. Si no, si un plazo mayor de 6 meses para pedir la propiedad, habría que cancelar lo que queda, no se podría pedir anticipadamente. Hay ciertos contratos que, si bien no se establecen plazos fijos, se da por hecho que a contar del mes tanto pasa otra cosa, o se da por hecho que automáticamente se renueva el arriendo, en fin. Sí. Hay ciertas cláusulas que se dan por hecho. Hay cláusulas que se introducen de renovación o de reconducción, y si no, la ley también suple eso, pero no los reconduce, o sea, no los renueva por mucho tiempo. Por lo general, las cláusulas estas de renovación del contrato se insertan en el mismo contrato. Lo que pasa es que en Chile tenemos, y es sabido por toda la gente que opera en el sistema, una muy mala ley de arrendamiento de predios urbanos. Y eso tiene una razón histórica, incluso porque es una ley del año 1982, en donde se pretendió de alguna forma dar podríamos decir, una solución habitacional a través de los arrendamientos, y por eso es que queda esa sensación de que el arrendatario tiene muchos derechos a veces versus los derechos del arrendador. En el 2003 se le hizo ciertas modificaciones, se depuró la ley, se hizo una ley un poquito 2.0, pero dentro todavía de lo mala que es la ley. Por lo tanto, el gran consejo que yo daría, así como la primera gran idea, es que lo importante es hacer buenos contratos. Cuando hay leyes que son débiles, lo importante es hacer buenos contratos. ¿Qué pasa cuando no existe? O cuando no existe un buen arrendatario y tú tomas en medidas extremas? Tú tenés ya la copia de la misma que le entregaste al arrendatario. No puede. Y un día, ¿no puedes tener copia de tu propia casa? O sea, puedes tener copia, pero no puedes entrar. No puedes entrar. No. Entonces, la gente que hace esos desalojos automáticos por desesperaciones está infringiendo la ley. Se está infringiendo la ley. De hecho, si tú eres arrendatario y el dueño de la propiedad, salvo que en el contrato se estipule, y a veces se estipulan visitas periódicas, que el arrendador va a tener derecho a visitar la propiedad cada cierto tiempo. Pero si no es así, y el arrendador, incluso pudiendo ser dueño de la propiedad, ingresa a la propiedad sin autorización del arrendatario, derechamente está cometiendo una violación de moral. Tenemos una segunda pregunta. Carlos Durán nos acompaña para resolver tus inquietudes. A ver, ahí está. Quiero arrendar una pieza. Igual, ¿hay que hacer un contrato? Sí, igual hay que hacer un contrato. Sea del tamaño que fuere. Sea del tamaño que fuere, igual hay que hacer un contrato de arrendamiento de las mismas características que si se estuviese arrendando una propiedad, salvo que se trate de piezas, por ejemplo, de hotelería o arrendamientos por fines de semana, por temporadas cortas, que ahí ya no se arrienda el inmueble, sino que lo que es un arrendamiento de servicio. O sea, te están prestando un servicio, Carlos, no te están arrendando el inmueble en sí. El contrato, tú me arriendas a mí una pieza, ¿ya? Y lo firmamos entre nosotros y guardamos cada uno una copia, o hay que ir a firmarlo en una notaría, alguien, un tercero, guarda una tercera copia, ¿cómo es? El ideal siempre es firmar, como digo, con una mala ley o una ley débil. Siempre el ideal es firmar contratos, que no se hace, no es la práctica, por escritura pública, lo que significa que es una escritura que queda, que es un registro público en una notaría. Si no, al menos un contrato con la firma autorizante notario. Ahí es el caso ese que cada uno se queda con su copia, porque cuando es una firma solamente autorizante notario, en la notaría no queda ningún registro. A diferencia de la escritura pública, que sí queda un registro y eternamente se pueden estar pidiendo copias. Y aunque no se haga, es tu recomendación. Y tiene, por supuesto, porque si no se hace un contrato... Yo he escuchado incluso colegas que dicen, miren, no se preocupe, vayan a la librería, compren un formulario, porque venden en la librería un formulario tipo de contrato, llenen los datos. Ese es un pésimo consejo, porque los contratos tipo y los formularios son ultra básicos y no se protegen de todas las cosas que uno puede proteger cuando hace contratos individuales. Muy ambiguo. La siguiente pregunta tiene que ver con lo que te planteaba recién Juan José sobre el derecho que eventualmente tiene el arrendador sobre la propiedad. Aquí está la pregunta. Hace un año que no me pagan el arriendo. ¿Dónde debo recurrir? A tribunales de justicia. Esa es la respuesta. Y ahí habría que distinguir si es que el arrendamiento, la renta, es menos de 4 UTM, o sea, de hasta 160.000 pesos aproximadamente. La ley dice que las partes pueden comparecer personalmente, no necesitan patrocinio de abogado. Si la renta es sobre 160.000 pesos, sí se necesita patrocinio de abogado para iniciar los trámites. Pero, ¿al cuánto tiempo yo puedo echar a mi arrendatario? Porque efectivamente firmamos contrato por un año,
lleva 4 meses sin pagarme el arriendo, plata con la cual yo pago mi arriendo por otra parte, o mi dividendo. Entonces me está provocando un problema gravísimo. Y aunque no te lo provocara. Y aunque no me lo provocara, pero en el fondo, a los cuántos meses de impago mi mensualidad yo puedo patalear. Cuando se produce un incumplimiento, es decir, con un periodo, si el contrato es anual y la renta está pactada mes a mes, con tan solo dejar de pagar un mes, un atraso, ya está en condiciones de ponerle término a ese contrato. No, salvo que se estipule en el contrato. Y por lo general se estipulan cláusulas penales o indemnizaciones de perjuicios anticipadas y evaluadas por las mismas partes, que se dice que si se retrasa, en los contratos más leoninos, digamos, se pone a veces por cada día que no pague la renta, tendrá que pagar tantas UF, exactamente. Si no están pagando el arriendo y la conducta es relativamente normal, ¿qué pasa con las acciones durante el periodo de arrendamiento? Me refiero a una grifería, a una falla de iluminación. ¿Qué tiene que correr con esos gastos en la inmediatez? Porque en definitiva, si yo tengo, qué sé yo, una cañería que está rota, ¿tengo que llamar al gaffiter o tengo que esperar y avisarle al arrendatario? Eso es muy importante, Juan José, porque se piensa o se tiende a creer que todas las reparaciones del inmueble deben ser de parte del dueño de la propiedad, y eso no es así. Y la ley dice que son de cargo del arrendatario, es decir, de la persona que está usando la propiedad, las reparaciones que la ley llama las locativas, o sea, que son las reparaciones de mantención cotidiana. Por ejemplo, lo que tú me estás diciendo, claro, llamar al gaffiter puede ser llamar al gaffiter para cambiar una goma de una llave, hasta para que cambie todas las cañerías de la casa, por supuesto. Claro, pero por ejemplo, si es una obra mayor, eso corre por parte del dueño. Y si es una reparación que es propia del uso de la casa. Se tapó el baño. Claro, se tapó el baño, se rompió un vidrio. Pero en esta época llueve, ¿no es verdad? Existen los problemas de las goteras. Claro. Pero si tú arriendas una propiedad y tú sabes que eventualmente en algún sector hay problemas y tú la arriendas sabiendo eso, y después se te genera una gotera, ¿eso de quién debe pagar ese arreglo? ¿Lo paga el dueño porque se trata de un arreglo mayor, como dices tú, o del arrendatario que finalmente firmó ese contrato sabiendo el problema que había en el techo? Lo que pasa es que las cosas que se arriendan, en este caso las propiedades que estamos hablando de los arriendos de los inmuebles, se arriendan para usarlas conforme a su naturaleza, y ese conforme a la naturaleza incluye que una casa no se debe llover, porque la naturaleza de la habitación o de la protección que otorga un inmueble es precisamente protegerse primariamente, por ejemplo, del agua. Por lo tanto, siempre va a ser de cargo de el dueño, salvo que haya sido algo ocasionado por el arrendatario, que no sé, pues se subió al techo el arrendatario. ¿Y esas cosas eventuales pueden quedar estipuladas en un contrato o eso no se usa? Sí, se usa. Se usa. Lo que pasa es que la gente en general no se cuida con los contratos de arrendamiento, sino que como por lo general la gran masa de arrendamientos en Chile son de rentas relativamente bajas, no son macro arrendamientos, salvo ciertos sectores, pero en general la gran masa de arrendos que se mueve en Chile son de rentas bajas. La gente cree que por ese hecho, porque son rentas bajas, no es tan importante el contrato. Hay que hacer un contrato nomás y ponerse de acuerdo. Mire, no sé, yo creo en esta persona, se ve buena gente. Típico ese comentario. Claro, mire el auto en que llegó. Se veía bien buena onda. Claro, exacto, andaba bien vestida. Pero todas esas cosas no tienen ninguna importancia a la hora de producirse el incumplimiento. Y hay que cuidar a tu familia. La mayoría de la gente, como tú dices, arrienda, es el principal mecanismo por el cual habitamos. Entonces es importante que no nos expongamos a ese tipo de situaciones. Gracias, Carlos, por estar con nosotros y tratar el tema de arrendatarios en fuga.